Está aquí en directo Daniel González con la selección de películas. Mi querido Dani, ¿cómo estás? Qué Bien, gusto Nacho, tenerte. ¿y tú cómo estás? También bien. Oye, escogiste un tema importantísimo que tiene que ver con el encontronazo de líderes internacionales en el contexto, por ejemplo, de los conflictos nucleares, que hoy, pues bueno, conflictos nucleares en el sentido también metafórico, si me lo permites, Daniel, tiene que ver con política interna, tiene que ver con política internacional. Ahí está Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos de América con el líder de Corea del Norte. Por supuesto, lo que nos ha tenido todas estas semanas muy atentos es el conflicto en Venezuela, la intervención del gobierno de los Estados Unidos de América, la intervención de varias naciones de la Unión Europea. Y yo creo que valdría la pena, Daniel, y me encanta que la propuesta que haces, traer a cuenta esas películas que nos pueden dar un poquito de carnita para entender, pues, cómo se mueven estos liderazgos internacionales con estas ambiciones, con el poder, con follow the money, sigue el dinero como una premisa básica, hoy sigue el petróleo también como otra. ¿Qué tendríamos, Dani? Sí, pues, Nacho, ya se nos había un poco olvidado, al menos en el espacio público, que las armas nucleares siguen existiendo, que los misiles siguen existiendo, pero hubo un momento de relajamiento y de vez en vez surgía, nos acordábamos de eso, pero en la década de los 80 hubo una cantidad de películas impresionante que hablaban sobre la amenaza de una guerra nuclear. Entonces yo seleccioné 3 películas. La primera de ellas es una joya. La volví a ver, Nacho, y no cabe la menor duda que es una de las Volver grandes. a ver películas, Dani, es una delicia. O sea, Sí, ves claro, otra película, y con no sé si te ha otras pasado. con otros ojos. Ves con otros ojos, es una situación distinta en la que tú te encuentras, tienes una información totalmente diferente a la primera vez que lo viste, entonces seguramente te la pasaste bien. Doctor Insólito o cómo aprendí a no preocuparme y llamar la bomba. Exacto, de Stanley Kubrick, fue su 7º largometraje, es una sátira, una comedia negra tremenda, donde un oficial de los Estados Unidos, sin comunicarle nada al presidente, decide atacar a la Unión Soviética, que era el enemigo identificado en aquel momento. ¡Ah, caray! 1964. ¡Ah, caray! Y lo más tremendo, Nacho, es que la razón por la que el oficial del ejército norteamericano quiere atacar, porque hay un relato, hay un mito que los soviéticos han contaminado el agua de los Estados Unidos, la han fluorizado, y eso va a contaminar las aguas interiores de los estadounidenses. Mira nada más. Entonces intentan detenerlo tanto los soviéticos como los estadounidenses. Delirante, delirante. La primera película para ponernos en contexto, la segunda, Dan. La segunda se llama El juego de la guerra. Es una película que estuvo prohibida mucho tiempo. Originalmente se iba a estrenar para la televisión, pero fue tan impactante para los espectadores que decidieron retirarla. Se estrenó en salas. Bueno, es toda una invitación a verla. Aunque se presenta como documental, en realidad es una docuficción porque combina entrevistas con personajes reales, pero también recrea lo que podría ocurrir en un poblado en Londres si ocurría un ataque nuclear por parte nuevamente de la Unión Soviética. Y las escenas son tan impactantes del terror, de ocultarse, de las consecuencias que tendría la radiación. O sea, cuando dices una docuficción, cuando dices una docuficción, hay que aclararlo, porque entonces sería una mezcla de una historia contada, digamos, controlada mediante la ficción, mediante un guión, con documentos, en este caso visuales, que apoyan la historia. Lo más curioso es que ganó el Oscar al mejor documental. Ah, mira. Cuando buena parte de los elementos son ficcionales. Entonces es interesante, bueno, porque cuando la realidad supera la ficción, Daniel. O no tenemos a veces los códigos para distinguir la realidad de la ficción cuando vamos al cine. Sí, reaccionamos ante las imágenes como si fueran verdaderas. Y para tener un contraste del otro lado, elegí una película soviética, Cartas de un hombre muerto, que es una película mucho más filosófica, que también habla sobre las consecuencias de un error en una computadora que provoca justamente una catástrofe nuclear. Es un filme muy distinto al de los otros dos, pero fíjate qué curioso, en aquel momento Mosfilm, que fue la productora de la película, tuvo un enorme cuidado en que todos los objetos y todo lo que rodeaba el escenario tuviera marcas occidentales,
para que al espectador soviético no le quedara la menor duda quién había sido el causante del desastre nuclear. Caray, interesante. No, pues era la Guerra Fría, Nacho, y se culpaban los unos a los otros. Ahora no hay Guerra Fría, pero los enfrentamientos entre Donald Trump y Vladimir Putin me recuerdan mucho lo que ocurría durante la década de los 60, los 70, en el mundo bipolar, que no era tan bipolar, pero bueno. Bueno, si ya vio esas películas, ahí está la recomendación para que las revea. Y si no las ha visto, seguramente le va a servir de contexto de lo que está ocurriendo hoy para entender estos conflictos internacionales. Y ahora sí, Dani, digamos que estamos en alfombra roja a los premios de la Academia, a los premios Oscar, y una de las favoritas, una película que tiene 10 nominaciones, es tu recomendación el día de hoy. Sí, igual que Roma, están empatadas. Y mira, es una película pendular, digo yo, entre el orgullo y la humillación. El orgullo porque dos mujeres que se disputan la gracia de la reina Ana de Inglaterra, estamos a principios del siglo XVIII, pues se sienten pues muy jactanciosas de lograr una vez, algunas veces una, otras veces otra, tener la atención, el cuidado de la reina. Pero eso tiene un costo, y el costo es la humillación. Son 3 actrices caídas del cielo, Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz. ¿Qué hay que decir? 3 grandes actrices, sí. 2 de ellas están nominadas como actriz de reparto. Sí, en la misma categoría. En la misma categoría. Es la primera vez, pero si se la dieran a cualquiera de ellas sería... Otro dato interesante que vamos a ver en este filme, Dani, el bajo costo. Sí, lo estabas platicando y creo que eso es interesante, ¿no? Sí, porque estas películas... O sea, es decir, había poca lana para hacer esta película y creo que aquí la creatividad luce, por ejemplo, en los vestuarios. Sí, Sandy Powell, que es la directora de arte, tuvo que valerse de retazos de telas. Retazos, o sea, las telas que sobraban. Así, tal cual. Y a partir de ello armó los vestuarios. Wow. Y bueno, la película... Perdón, obras de arte, Daniel. Sí, la película es muy espectacular, pero no busca... Ella está nominada al Oscar, ¿eh? Sí, por 2 películas, por El regreso de Mary Poppins y por esta. Sería extraño probablemente que se lo llevara porque muchas veces se pulveriza el voto al haber 2 candidatas al haber una candidata que tiene 2 nominaciones. Pero la película es demoledora con respecto al poder y creo que es una muy buena oportunidad. Ahí está, la favorita de Favorite, una coproducción, bueno, Irlanda, Gran Bretaña, los Estados Unidos de América, de un gran director, ¿eh? Un director griego, Yorgos Lanthimos. Hay que volver a ver Langosta, por ejemplo. Sí, sí, y El sacrificio del ciervo sagrado y Colmillos, un gran director. Daniel González, gracias como siempre. Muchas como gracias. Cada viernes. Feliz fin de semana. Igualmente, antes...